Qué nivel tan pobre el de la mayoría de congresistas. Qué carencia de ética y sentido del bien común en casi todos ellos. Qué falta de interés de unos y de coraje de otros para darle las herramientas necesarias al Poder Judicial para la urgente excarcelación de las personas privadas de su libertad, en una cantidad significativa. Y todo esto cuando estamos al borde de una tragedia devastadora por la veloz expansión del COVID-19 en los penales. Pese a que estamos al borde de un precipicio, los congresistas ni siquiera son capaces de dar un sí o un no. Optaron por la evasión, fugaron, decidieron no aprobar nada, ni el dictamen en mayoría, ni este dictamen modificado, ni el dictamen en minoría. Nada de nada. Le escurrieron vergonzosamente el cuerpo a la gran responsabilidad que tenían ante sí y que estaban obligados a resolver. De este modo, ellos mismos le han demostrado al país entero de qué pasta deleznable están hechos. Todo empezó con el debate sobre el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia del Congreso, sobre el proyecto de ley para reducir el hacinamiento de los penales. El debate quedó sin resolver, con un resultado de la votación en el cual predominaba el abandono de la responsabilidad. El dribbling, la excusa. 59 votaron en abstención, 49 decididamente en contra, y solo 16 congresistas, la excepción, que confirma la regla, votaron a favor del proyecto de ley, como debía ser. La división atravesó a la mayoría de partidos al momento de votar sobre el proyecto de ley para reducir el hacinamiento de los centros penitenciarios. APP, Podemos y Somos Perú votaron en contra. Fuerza Popular se abstuvo. Como ya salió su jefa, les importa un comino el resto. De la misma forma que el FREPAP, solo el Partido Morado votó en bloque a favor. En el Frente Amplio la gran mayoría de sus integrantes se abstuvo. Vaya, con estos izquierdistas. Lo mismo que en UPP, en la Acción Popular la gran mayoría se abstuvo. La cosa pues quedó en nada. El presidente del Congreso silbó y pasó otro tema de la agenda. Solo la presentación de una reconsideración permitió que el asunto fuera nuevamente visto. La farsa continuó. El proyecto aprobado en mayoría por la Comisión de Justicia fue entonces reformulado con la introducción de múltiples e importantes limitaciones, metiendo candados a sus alcances y haciendo diversas concesiones a los críticos del proyecto. Se formuló así un proyecto surcido y remendado con grandes limitaciones, que se puso a consideración del Pleno. Fue igual en vano. La mayoría de congresistas se negaba a debatir el proyecto sustitutorio, en medio de los ajos y cebollas que se les escapaban a montones en la transmisión en vivo, cuando creían estar desconectados. Y entonces dieron el paso previsible. Pasaron de la abstención al rechazo abierto. No aceptaron ni siquiera el proyecto con todos sus enormes recortes. El Congreso rechazó con una mayoría rotunda de 83 votos el dictamen de mayoría del proyecto de ley sobre la reducción del hacinamiento en los penales. Votos que provenían de algunos partidos en bloque y de otros que se dividieron como el Frente Amplio. Mientras la tragedia asoma las cárceles, el Pleno del Congreso pasó entonces a debatir el dictamen en minoría de la Comisión de Justicia. Este, que empezó a circular en ese momento, no recogía en absoluto las propuestas presentadas formalmente por el Poder Ejecutivo y Poder Judicial. El dictamen en minoría contenía lo mínimo. Era una burla y no tendría efecto significativo alguno sobre la situación de hacinamiento de los penales. En resumen, el Congreso es una tragedia de circo. Rechaza los proyectos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Rechaza el proyecto de ley. Y somete a debate un dictamen en minoría que condena a las personas privadas de su libertad en las cárceles de nuestro país a ser víctimas del COVID-19. Un dictamen en minoría que, por ejemplo, no contemplaba la situación de los condenados, reducía tremendamente las posibilidades de liberación de los procesos. De nuevo. Un dictamen en minoría que, por ejemplo, no contemplaba la situación de los condenados, reducía tremendamente las posibilidades de liberación de los procesados, y no preveía la condición de los adolescentes,
infractores de la ley penal, asignados en centros juveniles de medio cerrado. Finalmente, el grito de no hemos venido a abrir las cárceles y es la responsabilidad del Poder Ejecutivo, la mayoría del Congreso también desaprobó por 110 votos el dictamen de minoría sobre la reducción del hacinamiento en los penales. Las personas privadas de libertad seguirán malamente amontonadas, amenazadoramente apelotonadas y expuestas a la pandemia y a la muerte, en su tremenda ignorancia de la realidad penitenciaria. Estos tunantes de la Plaza Bolívar ni siquiera aprobaron el dictamen de minoría para lavarse la cara y demostrar que habían decidido algo. El Congreso, en resumen, zafó groseramente del asunto. El Congreso, en resumen, zafó. Dijo que se fríen los presos. Qué falta de coraje de este Parlamento. Y qué triste desafío a nivel de los representantes. Por cierto, no son los únicos responsables. Hay una galería de ellos. Y el gobierno les había hecho el bulto. El Poder Judicial se había pronunciado al caer la tarde. Y el Ministerio Público no dijo nunca, esta boca es mía. Pero la responsabilidad de este nuevo Congreso era tomar una decisión efectiva, en bien del país, y prefirieron hacerse los locos, los boludos, los giles, los no sé qué. Leslie Lazo, esforzada presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, diría después que no prevalece el derecho a la vida y la salud, sino los intereses políticos. Pero la responsabilidad de este nuevo Congreso era tomar una decisión final. Pero en cambio, no dijeron nada. La situación sanitaria en los penales es explosiva y sigue escalando. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, declaró que hay 1.233 internos con coronavirus, de los cuales 182 han fallecido, es decir, una tasa de mortalidad del 15%, el quíntuplo más de la tasa de letalidad general actual para todo el universo de contagiados en nuestro país, que aún se sitúa entre 2 y 3%. La circunstancia está ya fuera de control. De todas las pruebas tomadas entre los internos, una proporción superior al 14% ha dado positivo. El ministro dijo que de los positivos por coronavirus, 906 estarían en las zonas de aislamiento de los penales. Pero, ¿en realidad existen esas zonas? ¿En nuestros penales están sobresaturados? Pero también sufren el problema los trabajadores del sistema penitenciario. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el momento suman 60.669 los internos con condena, mientras que los internos en situación de prisión preventiva son 34.879, es decir, una población penitenciaria cercana a las 96.000 personas. La Comisión de Justicia del Congreso calculaba 97.112 internos en total, de los cuales 44.321 no podrían ser beneficiarios del proyecto de ley, que aprobaban en mayoría por ser autores de delitos graves, pero sí una parte de los 52.790 internos sin sentencia o condenados por delitos menores. La cobardía de los congresistas impidió esta medida efectiva del deshacinamiento.